amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Hebreos capítulo 11. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, por tus cuidados, por tu cariño, Padre. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por darnos el Espíritu Santo. Gracias por mandarnos a tu Hijo amado para liberarnos del pecado, para librarnos de todo mal, para hacernos aptos cerca a ti, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Padre, y ayúdanos, por favor, a permanecer siempre firmes a tu lado, haciendo tu voluntad, haciendo las cosas que te agradan. Ayúdanos a discernir y a ver las cosas con claridad en la manera que tú deseas que lo hagamos, Padre. Ayúdanos también a entender tu palabra en la manera que tú deseas que lo hagamos, que entre en nuestra mente, en nuestros corazones, para poder aplicarlo todos los días de nuestra vida. Perdónanos por nuestros pecados, mas líbranos de todo mal. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces este capítulo realmente es maravilloso, ¿verdad? Como todos los capítulos, cada uno de los capítulos que vamos aprendiendo y leyendo en la palabra. Pero esto habla acerca de la fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Nos dice Pablo. ¿Qué es la fe? Y Pablo nos dice, fe es la plena certeza de que lo que esperamos ha de llegar. Es el convencimiento absoluto de que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos fe en que Jesús va a regresar. No hay nada que nos diga que Jesús va a venir, ¿verdad? No hay nada en el cielo que nos pueda decir que Jesús va a venir o algo que veamos que nos diga que Jesús va a venir. Pero tenemos fe en que así será. Creemos ciegamente en que así será. Tenemos esa fe, esa creencia que va a suceder. Entonces no es algo que podamos verlo ahorita, pero por fe sabemos que va a suceder, que Jesús va a regresar. ¿Por qué lo tenemos en las Escrituras? Porque Jesús mismo nos los dijo, que Él iba a regresar. Y nosotros creemos en Jesús y tenemos fe en que lo que Jesús nos dijo será realidad, ¿verdad? Entonces tenemos la absoluta fe en que Jesús va a regresar. Luego Jesús nos dice que Él nos salva de los pecados y que nos limpia y nos purifica y que basta con creer en Él. Entonces nosotros no es algo que veamos, no es algo que palpemos, que está sucio y que luego se va a limpiar, no. Nosotros creemos en Jesús, creemos en su palabra, creemos en lo que Él nos ha dicho. Y Él nos dice que basta que creamos que Él murió por nosotros y entonces nosotros seremos limpios, seremos salvados. Entonces necesitamos tener fe y creer en Jesús para que eso sea así. Y esta fe cada día debe ser más fuerte. ¿Qué nos va a ayudar a que nuestra fe cada día crezca más? Cada vez que conocemos más todo lo que Dios hace por nosotros, todo lo que Jesús nos dice que debemos hacer, cuando empezamos a vivir una vida como la que Jesús nos muestra, podemos hacer sentir que esa fe cada día está más fuerte. Y aquí Pablo nos muestra también personas que tuvieron mucha fe, ¿verdad? Mucha fe. Por ejemplo, nos habla acerca de Abel. Por fe, Abel obedeció a Dios y su ofrenda agradó más al Señor que la de Caín. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel le ofrecía siempre lo mejor a Dios, le daba siempre lo mejor. Y no solamente era lo que él le daba, sino que lo hacía siempre con humildad, con todo su corazón. Entregaba con mucho amor lo que hacía hacia Dios, cosa que Caín quizás no lo hacía. Él simplemente hacía las cosas porque tenía que hacerlas, pero no las hacía con amor y no las hacía por amor. Entonces esas ofrendas que Caín le daba a Dios no era agradable hacia el Padre. Entonces, pero las que hacía Abel, sí, porque lo hacía siempre con amor y con mucha, como dice, siempre dando lo mejor de él y lo mejor de las cosas que tenía
hacia Dios. Dice Enoc, luego nos habla de Enoc. Enoc confió en Dios y por eso, aunque no había muerto, un día Dios se lo llevó repentinamente. Enoc era un hombre de mucha fe también, ¿verdad? Mucha fe y confiaba plenamente en Dios. Y sabemos que él no murió, que Dios se lo llevó, porque antes de esto Dios ya había manifestado que Enoc le agradaba, que lo quería mucho y agradaba mucho todo lo que él hacía, su fe y su amor que mostraba hacia Dios. Sin fe, dice, uno no puede agradar a Dios. Sin fe no somos nada. Si no tenemos fe, pues no tenemos a Dios, pues no tenemos a Jesús, pues no tenemos absolutamente nada y no somos nada. Entonces, la base de todo es la fe, ¿verdad? La base de todo es la fe, así como nos enseñó Abraham. Abraham confió en Dios, tuvo fe en Dios e hizo las cosas como Dios le dijo que tenían que hacer. Aquí también Pablo nos habla acerca de Abraham, ¿verdad? Pero antes de pasar a Abraham, vamos a hablar de Noé. Dice, por fe, Noé, cuando Dios le advirtió lo que iba a ocurrir, a pesar de que no había ni el más leve indicio de que iba a haber un diluvio, sin pérdida de tiempo se puso a construir el arca en que él y su familia habrían de salvarse. No había nada que le dijera que iba a haber un diluvio, ¿verdad? Nada. Pero él confió en Dios, él creyó en Dios, él tuvo fe en Dios y sabía que si Dios los decía es porque así iba a suceder. Y esto no es que hoy día tienes que hacer el arca y ya mañana está lista. No, esto pasó años. A Noé le costó mucho tiempo, años, porque no era tan fácil. Para empezar tenía que ir y cortar él mismo los troncos de los árboles, llevarlo hasta donde él estaba y luego empezar a cortarlos y modelarlos para poder construir el arca. Y no era cualquier arca, era un arca inmensa que Dios le había dado exactamente las dimensiones de cómo tenía que ser. Y aparte de lo que tenía que trabajar en el arca, él tenía que trabajar obviamente en sus cosechas, ¿verdad? Porque tenía que trabajar y sembrar para lo que iban a comer, lo que iban a consumir en la vida diaria. Entonces no solamente tenía que cumplir con sus trabajos, sino también tenía que cumplir con la tarea que Dios le había encomendado. Y esto aparte de recibir obviamente muchas burlas de la gente, porque la gente se reía de él, se mofaba de él y le decían cosas obviamente bastante desagradables, tildándolo siempre de loco. ¿Cómo es posible que hiciera un arca, verdad? Si no iba a haber ningún diluvio y no había mar tan cerca como para que él pueda llevar el arca. Entonces, pero pese a todo, Noé jamás escuchó a los demás, sino solo se enfocaba en lo que Dios le había dicho y que tenía que hacer. Él sabía que tenía que cumplir, porque él tenía fe que lo que Dios le había dicho iba a suceder. Él creyó en Dios, él confió en Dios e hizo las cosas exactamente como Dios lo había hecho. Y todo por fe, ¿verdad? Y todo por fe. Entonces, hablamos de Abel, hablamos de Enoc, hablamos de Noé y Abraham. Como les dije, Abraham dice, cuando Dios le pidió que abandonara su ciudad natal, partió hacia el remoto país que el Señor le había prometido darle como herencia, un lugar que él jamás había visto y que no conocía, ni siquiera sabía a dónde estaba yendo. Pero él simplemente confió en Dios, tuvo fe en Dios e hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Entonces, por fe, Abraham se fue de su ciudad natal. Él vivía muy bien, cómodamente, pero simplemente decidió no hacer lo que él quería seguir haciendo, sino confiar en Dios y hacer la voluntad de Dios. Entonces, como dice, lo más asombroso fue que él ni siquiera sabía a dónde estaba yendo, solo confió en Dios.
Y cuando llegó a esta tierra prometida, como simple visitante, vivió en tiendas de campaña, igual que lo hizo Isaac y Jacob. No es que tenían ya casas o podían construir, no, ellos estaban viviendo en tiendas, ¿verdad? ¿Y por qué lo hicieron? Dice, ¿por qué lo hicieron? Porque esperaban confiadamente que Dios los llevaría a la ciudad celestial, porque sabían que donde estaban viviendo era algo temporal, que más adelante ellos estaban en su mente, en su fe, vislumbrando lo que iba a pasar después, ¿verdad? Después de su muerte. Entonces, porque esperaban confiadamente que Dios los llevaría a la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces vemos que ellos no se aferraban a las cosas materiales de este mundo, ellos seguían viviendo en tiendas, pero confiados siempre en lo que Dios les decía y en hacer siempre la voluntad del Padre. También sabemos que por fe Sara tuvo un hijo, ¿verdad? Sabemos que Sara ya era bastante mayor, pero Dios había prometido que le iba a dar a Abraham un hijo, y así fue. Entonces, por fe, Sara tuvo un hijo que, a pesar de ser estéril y de avanzada edad, sabemos que tenía cerca de 80 años, lo tuvo porque creyó que Dios, que se lo había prometido, cumpliría su promesa. Entonces vemos la fe tan fuerte que tenían estas personas. No es que Dios habló con Abraham y le dijo, Sara va a quedar embarazada, y al día siguiente Sara quedó embarazada. No, pasó muchos años, pasó mucho tiempo. Y muchos se preguntarán, pero ¿por qué tenía que pasar tanto tiempo? ¿Por qué Jesús no dice y ya quedó embarazada? ¿Por qué esperar tanto? Recuerden que Dios sabe los tiempos y los momentos perfectos, cosa que nosotros no. Entonces Dios sabe cuándo es el momento perfecto y por qué es de esa manera. Quizás en algún momento entenderemos las razones, pero Dios tiene todo detalladamente preparado y listo. Y sabía que ese era el momento en que Sara tenía que quedar embarazada, y así fue. Pero Sara simplemente confió y tuvo fe y creyó que iba a quedar embarazada, y así fue. Por fe, entonces Sara luego tuvo su hijo y la promesa se cumplió. Luego también dice, estos hombres de fe que hemos mencionado, murieron muchos de ellos sin haber recibido todo lo que se les había prometido en la tierra. Pero con los ojos en la fe, ellos tenían los ojos marcados en la fe, veían que allá, a lo lejos, los esperaba el pleno cumplimiento de las promesas de Dios, que era tener una vida eterna, que iban a vivir por siempre con Él. Entonces, esto los hacía felices, pues reconocían que este mundo no era de ellos. Como a nosotros los cristianos, este mundo no es de nosotros, no nos pertenece, y que en él no eran más que simples extranjeros y peregrinos. Y es lo que Pablo nos dice también. Si estamos aquí es porque es algo momentáneo, vivimos como en un tiempo temporal, porque sabemos que más adelante viviremos en un cuerpo diferente, ¿verdad? Que es lo que Jesús nos enseña. Entonces, estas personas, como sabemos, no todos tuvieron las promesas que Dios les había dicho aquí en la tierra, pero ellos estaban aferrados, su fe estaba marcada en lo que iba a pasar más adelante, ¿verdad? Esperaba su pleno cumplimiento de las promesas de Dios. Eso hacía que ellos estén felices, y es esto lo que nos debe ayudar nosotros y en lo que nos debemos enfocar nosotros también. Reconocer que no somos de este mundo, que no pertenecemos a este mundo, porque somos hijos de Dios y le pertenecemos a Él, que somos simples extranjeros y peregrinos en esta tierra, que estamos aquí para ayudar y servir a los demás hasta el momento que nos toque irnos. Luego Pablo nos habla acerca, de Abraham. Volvemos a hablar de Abraham.
Como sabemos, Dios le dijo a Abraham, Dios le dio un hijo a Abraham, ¿verdad? Lo bendijo con un hijo que se llamaba Isaac. Pero luego Dios le dijo que lo llevara al monte y que lo sacrificara para él. Entonces Isaac, obediente, fue junto con Abraham a hacer un sacrificio. Pero Isaac no sabía de qué sacrificio estaban hablando. Y le dijo: Padre, si no hemos traído ninguna oveja, ¿cuál va a ser el sacrificio? Pero en ningún momento corrió, se escapó, huyó. Isaac siempre obedecía a su padre. Entonces, obviamente, lo amarró a su hijo, lo puso en el sacrificio y estaba dispuesto a entregar. Pero ¿por qué estaba dispuesto a entregar? Porque Abraham confiaba en Dios y sabía que todo tenía alguna razón o algún motivo de ser. Y confiaba que si es que mataba a su hijo, Dios lo iba a resucitar otra vez, ¿verdad? Pero como sabemos, cuando Abraham estuvo a punto de matar a su hijo, Dios le dijo que se detenga, que no lo hiciera. Pero con esto Abraham probó que antes que todas las cosas, él es obediente de Dios y que iba a hacer la voluntad de Dios. Pero por fe él sabía que Dios lo ama y que jamás iba a hacer algo para dañarlo ni a él ni a su hijo, porque también sabía que Dios le prometió que a través de Isaac iba a tener una enorme descendencia. Entonces decía: si Dios me está pidiendo que lo mate a Isaac, ¿cómo va a ser mi descendencia? Si él dijo que la promesa iba a ser a través de Isaac. Por eso es que pensó: ok, seguro voy a matarlo y luego Dios lo va a resucitar. Eso es lo que tenía él en su mente. Pero nada impidió que hiciera siempre la voluntad de su padre y que su fe siga siempre intacta, ¿verdad? Entonces, después que pasó esto, obviamente, mientras Dios probaba a Abraham, éste confiaba en Dios y en su promesa, porque éste estuvo dispuesto a tomar a Isaac, su hijo, e inmolarlo en el altar del sacrificio. E Isaac era precisamente el hijo a través del cual, según la promesa de Dios, iba a surgir toda una nación. Pero Abraham creía que si Isaac moría, Dios lo iba a resucitar, ¿verdad? Entonces, por fe, Isaac supo que en el futuro Dios bendeciría a sus dos hijos, a Jacob y a Esaú. Por fe, Jacob, ya mayor y moribundo, bendijo a cada uno de los hijos de José mientras adoraba, apoyado sobre el extremo de su bordón. Exacto, Jacob bendijo a cada uno de los hijos de José por fe, ¿verdad? Por fe, José al final de su vida habló con confianza del día en que Dios sacaría de Egipto al pueblo de Israel. Recordemos cuando José trajo a su familia, ¿verdad? A Egipto. José era el gobernador de Egipto, estaba solo debajo del faraón de Egipto. Pero él sabía que con los años los egipcios iban a ser esclavos a los hebreos, pero también estaba escrito que después de 400 años los hebreos iban a ser liberados. Entonces, por fe fue que José al final de su vida habló con confianza del día en que Dios sacaría de Egipto al pueblo de Israel. Y tan seguro estaba de esto que les hizo prometer que cuando salgan de Egipto llevaran consigo sus restos. Y tal como José lo dijo, esto sucedió, ¿verdad? Así fue. Luego, por fe, Moisés, ya grande, rehusó que lo trataran como nieto del rey y en vez de gozar de los efímeros placeres del pecado que prefirió sufrir junto al pueblo de Dios. Claro, si él era el hijo, él era un príncipe y vivía en palacio, como alguien pensando en este mundo, ¿verdad? Alguien de este mundo va a decidir de lo que es un príncipe convertirse en un esclavo o en un pobre, ¿verdad? Nadie.
Pero José no estaba viendo con los ojos, Moisés no estaba viendo con los ojos como ve el mundo, sino estaba viendo las cosas con fe, porque sabía que tenía que liberar a su pueblo y sabía que esas cosas materiales, superfluas, no lo iban a llevar a nada, al contrario, lo estaban alejando del Dios verdadero. Entonces todo lo que hizo lo hizo por fe, ¿verdad? Porque creía en Dios y dejó todas sus riquezas, ¿verdad? Dejó todo para servir al Dios único. Ahora, por fe, el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Por fe, cayeron las murallas de Jericó. Después de que el pueblo de Israel, por mandato de Dios, pasó 7 días marchando alrededor de las mismas. El pueblo de Jericó estaba asustado, entre comillas, porque tenía temor, pero a la vez le parecía una tontería lo que estaban haciendo los judíos, porque ellos estaban marchando alrededor de la muralla. Y eso hacía también que ellos se dijeran, ¿qué les pasa? Parecen locos, ¿qué están haciendo? ¿Qué nos quieren atormentar o qué? Pero ellos solamente caminaban alrededor de la muralla. Era una muralla inmensa, ¿verdad? Era una muralla impenetrable. Por eso decían, ¿qué están haciendo si no siquiera están peleando ni están haciendo nada? Y eso como dije, los atemorizaba un poco, entre comillas, y a la vez les hacía pensar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que están haciendo, qué va a pasar, ¿verdad? Pero sabemos que todo era un plan de Dios. Y ellos, los hebreos, hicieron exactamente por fe lo que Dios les había dicho. Porque en su sano juicio, o sea, no en su sano juicio, como seres humanos de este mundo, vamos a decir, Dios nos dice da vueltas a la muralla y se va a caer. Eso es imposible, ¿verdad? ¿Cómo va a suceder? Pero ellos simplemente se fijaron en lo que Dios les había dicho y simplemente obedecieron, ¿verdad? Simplemente obedecieron y comenzaron a caminar alrededor de la muralla por 7 días. Como dice, marchando por 7 días, hasta que después, el último día, tocaron las trompetas y con el canto ellos cantaban y cantaban y cantaban y las murallas se caían. Toda la muralla que protegía a Jericó se cayeron como si fuera arena. Se cayó, todo se cayó, excepto una casa que era la casa de Rahab. Rahab, como sabemos, era una prostituta que escuchaba siempre lo que hablaban de lo que había hecho Dios, salvando al pueblo hebreo y liberándolos de los egipcios, cómo había abierto el Mar Rojo y que los hebreos salieron y los egipcios murieron. Entonces todas estas historias hizo que Rahab comenzara a pensar y a creer que si Dios era realmente hacía esas cosas, ¿qué más no podría hacer conmigo también? Me podría cuidar. Entonces Rahab, siendo una prostituta, decidió acercarse a Dios. Entonces ella oró, diciéndole, Dios, yo ni siquiera sé cómo debo hablarte, cómo debo adorarte, porque ella no sabía realmente. Pero le pidió que la ayudara y la guiara y que la salvara, porque quería hacer las cosas como para agradar a Dios. Luego, como sabemos, Rahab ayudó a los espías que había mandado Josué para ver cómo estaba la ciudad. Y Rahab ayudó a esos espías. Y luego los espías le dijeron que ella colgara una soga roja. Y entonces así los hebreos sabían que esa casa le pertenecía a ella, para que cuando vayan a destruir no la vayan a matar ni a ella ni a su familia. Y así fue. Las murallas de Jericó cayeron, menos donde vivía Rahab.
que había recibido amistosamente a los espías israelitas y no murió con los demás de su ciudad que rehusaron obedecer a Dios, porque Rahab, por fe, creía en Dios Todopoderoso. Luego también hubo, dice acá, hay muchas otras personas que amaban y tenían una fe extraordinaria hacia Dios. Entre ellos, Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y todos los profetas individuos que por fe ganaron batallas, conquistaron reinos, alcanzaron lo que Dios les había prometido. Pero también hubieron otros que no, ¿verdad? Hubieron otros que murieron en medio de espantoso tormento. Sin embargo, prefirieron morir antes que negar a Dios, porque tenían fe en que resucitarían a una vida mejor. Y es esa fe en la que nosotros debemos enfocarnos, debemos aumentar cada día de nuestra vida. Debemos hacer que esa fe esté cada día más fuerte, que tengamos esa plena confianza en nuestro Padre, que nuestra vida está en sus manos y que todo depende de Él, que todo lo que somos es gracias a Él y que a Él se lo debemos todo. Entonces aprendamos a tener esta fe y construyamos esta fe todos los días. Y lo que nos va a ayudar es cada vez que sigamos aprendiendo de la palabra, cada vez que empecemos a vivir las cosas como Jesús nos enseña, vamos a empezar a valorar y a querer más a Dios, porque vemos lo maravilloso que es nuestro Padre, todo lo que ha hecho desde un comienzo por nosotros, todo lo que está haciendo en la actualidad y todo lo que va a hacer en el futuro, porque sabemos que nos esperan cosas maravillosas si permanecemos firmes haciendo la voluntad de Dios y teniendo una fe que cada día aumente más. Que Dios los bendiga, amigos, y que tengan un día maravilloso. Adiós.